La teoría del delito se ocupa de elaborar un sistema conceptual a través del cual se analizan todas las conductas delictivas. Como nos recuerda Felipe Villavicencio, la teoría del delito nace de la ley y desarrolla como un sistema de conceptos a través de un proceso de abstracción científica. Es también que por ello, Hurtado Pozo nos indica que la dogmática ofrece una definición general válida y de necesaria aplicación a todo el derecho positivo. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Carlos Vidal Yangachaya Justo y tengo el agrado y el honor de presentar un tema tan interesante como es el tipo penal. Esta exposición va dirigida para la realización del producto académico número 3 del curso Derecho Penal Parte General, curso llevado en la Universidad Continental. Para empezar, primeramente voy a deslindar de dónde viene el tipo penal. Un paso más atrás podemos observar a los elementos del delito. ¿Y cuáles son los elementos del delito? Primeramente vamos a tener a la acción. ¿Qué es la acción? Es una conducta. Seguidamente el tipo, que es el que voy a explicar ahora. Subsecuentemente la antijuricidad, que es antijurídico. Y finalmente la culpabilidad, que es culpable. Uniendo todos estos conceptos, tenemos que los elementos del delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Todo esto se suma en ello. Me voy a centrar específicamente en el tipo penal. ¿Qué es el tipo penal? El tipo penal es una conducta que adquiere relevancia en el derecho penal. Este debe reunir los elementos del tipo que se le imputa, es decir, debe cumplir con el supuesto derecho previsto en una disposición legal, de manera literal, exactamente en el Código Penal, o en una ley especial. Es por ello que la tipicidad se encuentra aunada al principio de legalidad, pues la conducta delictiva debe encontrarse previamente determinada como tal. Eso se encuentra literalmente en los libros, bueno, en el derecho sustantivo específicamente. Seguidamente hay un concepto que es idéntico pero no es igual. Nos encontramos con la tipicidad. ¿Y qué es la tipicidad? Bueno, para ello voy a conceptuar qué es el tipo penal. En primer lugar, el tipo es un instrumento legal, nos dice, que puede pertenecer al texto de la ley y ausenta de este modo aquel principio de legalidad. Eso nos dice Wessel en el año 1987. Por otro lado, la tipicidad es el resultado de la verificación de si la acción o conducta coincide con lo descrito en el tipo. Pues por eso que se dice que la tipicidad es el proceso para determinar la tipicidad de una conducta y recibe el nombre de juicio de tipicidad. Esa sería la diferencia entre tipo y tipicidad. Seguidamente voy a explicar acerca de los elementos estructurales del tipo. ¿Y qué son los elementos estructurales del tipo? Nos dice que son indeterminados. Cuando la ley no requiere una característica específica en ellos, entiéndase por tanto que cualquiera podría ser bien cometer o bien padecer de un delito y suelen ser ubicados en la redacción de nuestro Código Penal. Están escritos con los pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? Que están en el principio de cada artículo. Dice el que, aquel que o a quien resulte, ¿no? Cuando estos son determinados, la ley penal en su redacción exige una característica específica o calidad especial para identificar al autor y a la víctima del delito. Eso se vendría a ser los elementos estructurales del tipo. Encontramos directamente en los artículos del Código Penal. Seguidamente nos encontramos con los sujetos del delito, ¿no? Nos encontramos con el sujeto activo y con el sujeto pasivo. En primer lugar, el sujeto activo es la persona o personas que reciben la conducta, las que realizan la conducta. Esta está contenida en el Código Penal.
Estas personas son individuales o de forma colectiva, se recae responsabilidad según el grado de interacción del delito y es objeto de análisis en la autoría y participación. Mientras que por otro lado, el sujeto pasivo es identificado rápidamente, ya que podemos hacernos la pregunta a quién pertenece el bien jurídico protegido. Puede ser la vida, puede ser el patrimonio, puede ser individual o puede ser colectivo. O también podemos identificarlo de acuerdo a los intereses y si pertenece a una persona o a la sociedad o al Estado. Nos dice que también que puede tratarse de una persona natural, ¿no? Una persona natural puede ser delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, delitos contra la libertad, o incluso también puede ser en contra de un feto, que lo vimos anteriormente, que es el nasciturus. Seguidamente voy a explicar acerca de del objeto del delito. ¿Cuáles son los objetos del delito? Primero, el objeto material y segundo, el objeto formal. El objeto material es la persona o cosa sobre la que se despliega la conducta típica. No necesariamente debe coincidir en el primer caso con el sujeto pasivo. Por ejemplo, en las lesiones o en el secuestro. El objeto material es también el sujeto pasivo, puesto que la acción de lesionar recae sobre el cuerpo de la propia víctima, o sea, es directa la relación. Y correlativamente, la acción de secuestrar requeriría evidenciar la afectiva retención corporánea de la víctima en determinado lugar o en contra de su voluntad. Pero también ocurre que el objeto material sea distinto de la entidad corpórea del sujeto pasivo, situación que puede ser un hurto, ya que una persona no está directamente, puede ser que esté en su casa y ocurre el hurto, ¿no? Se llevan sus cosas. Y el sujeto pasivo vendría a ser la persona o el objeto, ¿verdad? El patrimonio. Y este puede encontrarse lejos, no necesariamente en su poder. Por otro lado, encontramos al objeto formal. Al objeto formal o jurídico es el bien jurídico o valor que protege el derecho penal y que el delito perturba, ¿no? ¿Cómo podemos ejemplificar el objeto formal? Podemos decir que el patrimonio del propietario disminuye y de la misma cantidad si su vehículo es robado o pasa un hurto o robo de vehículo, o si lo regala, pero solo en el primer caso se afecta el bien jurídico penal, que es la libertad del patrimonio, ¿no? Es el bien jurídico que protege el tipo penal. Bien, explicado eso, también podemos explicar otros elementos objetivos del tipo. ¿Cuáles son los elementos objetivos del tipo? Primeramente me voy a centrar en explicar una parte introductoria, ¿no? Acerca de los elementos objetivos del tipo, que la acción humana debe estar descrita en el tipo, descrita literalmente en el tipo, a efecto de poder realizar una verificación causalista. Eso dice que Villavicencio, hoy en día dicha corriente influyó en la estructura del tipo. Por ello, se requiere de la descripción del hecho delictivo, capaz de ser representada semántica o gramaticalmente, mediante un verbo rector, que lo encontramos en el derecho sustantivo, junto a las circunstancias que sitúan al verbo rector en una serie de contextos. ¿Cuáles son esos contextos? Encontramos al tiempo, al espacio, a los medios, a la modalidad y a otros de tipo que son descriptivos esencialmente. Por otro lado, tenemos los elementos subjetivos del delito, bueno, del tipo. ¿Cuáles son estos elementos subjetivos del tipo? Doctrinalmente hay un aporte, nos dice que al momento de submir aquella conducta penalmente relevante dentro del elemento de la tipicidad, el tipo debe contener una parte objetiva
y otra parte subjetiva. En ese sentido, como ocurre en los delitos de genocidio, el que se reclama es la exigencia de un ánimo especial del autor para más allá del animus meccandi, que es latín, ¿no? O en el delito de discriminación que trasciende el animus diffamandi, o en el tipo o en tipos no tan complejos en donde se identifican el vocablo de a sabiendas, ¿no? Así se puede catalogar. Encontramos al dolo y también a la culpa. Esos son los elementos subjetivos del tipo. Pero que con el tiempo ha ido evolucionando. Es por eso que también ahora se habla de la estructura moderna del tipo penal, lo cual son 4 elementos esencialmente. El primero son los elementos constitutivos, seguidamente los elementos subjetivos, tenemos los elementos objetivos y elementos normativos. Estos son los actuales, la moderna, ¿no? Y finalmente voy a dar una pequeña resumen acerca de lo que es el tipo penal y la tipicidad, que nos dice que es el resultado de verificar si la conducta o lo descrito en el tipo penal coinciden. A este proceso de verificación se le denomina juicio de tipicidad, en donde se establece si lo ocurrido se subsume en el tipo penal. En otras palabras, el tipo es la plataforma sobre la cual se realiza el juicio de tipicidad, del cual se desprenden otros resultados de tipicidad y atipicidad. Muchas gracias, doctor, por haberme escuchado. Que tengan buenas noches.